es un orgullo de verdad ser el capitán de este equipo, de este club, por todo lo que eso significa. Pero mi manera de actuar dentro de la cancha y fuera no va a cambiar nada, va a ser muy similar a lo que venía haciendo. Ya era uno de los capitanes eh, también hace años, así que en ese sentido no cambia nada. Me siento bastante identificado con todo, ¿no? Crecimos todos en esta casa, vivimos y sentimos este club de la misma manera y quizá de los tres con Andrés por ahí el que más similitud tengo, pero también tengo los mismos conocimientos que Xavi y Pucci por este club, así que obviamente es una guía importante para mí. No, la verdad que no estaba preparado lo que iba a decir, pero sí que estaba preparado ya para hablar delante del público, pues sabía que me tocaba, que no me podía escapar, que lo tenía que hacer, así que mentalmente estaba preparado, pero no el discurso fue lo que me salió en ese momento y creo que lo que sentíamos un poco todo el barcelonismo. Y sí, yo creo que toca, ¿no? Que toca porque venimos de 3 años seguidos quedando afuera en cuarto y quizá la última fue la peor de todas por el resultado a favor que teníamos, por cómo se dio el partido, todo, y creo que nosotros tenemos que apuntar a eso, como club, como equipo, como vestuario que tenemos hoy en día, que tenemos un plantel espectacular y porque lo podemos hacer, no lo decimos por decir, porque tenemos un plantel como para poder competir y luchar por esa competición. No, es verdad que las dos cosas, ¿no? Que sí que se nos escaparon Champions, la cual podríamos tener alguna más, como en la época de Guardiola, semifinal de Inter, del Chelsea, creo que ahí éramos claros candidatos y superiores a los rivales y por detalle, por pequeñas cosas, no se nos dio y también es verdad que cada vez está todo más igualado, más parejo. Hay clubes con muchísimo dinero que apuestan fuerte y hoy el jugador se maneja más por dinero que por club. El que más pone se lo lleva y no es más como antes que no, quiero ir al Madrid, al Barça, que son los mejores. Hoy hay muchos más equipos que compiten por ser los mejores, como los dos Manchester, como el Chelsea, Madrid, nosotros, el París, mucho Italia este año, muchos equipos que tienen mucho dinero. Creo que lo comenté una vez hace mucho, desde que nació Thiago, mi primer hijo, la verdad que intento tomarlo de otra manera la derrota, pero así todo es muy difícil, lo sufro mucho y me cuesta volver a levantar después de golpe duro como lo vive todo este vestuario que está acostumbrado a ganar y a querer siempre más. Incluso me pasa ya que Thiago entiende y por ahí le empezó a gustar el fútbol mucho y a seguirnos y seguirme con la selección y el Barça y por ahí después de una derrota o de un golpe duro no habla del tema, sabe que no se puede hablar y por ahí se le escapa y dice, oh, es cierto que no tenía que hablar y hasta él ya sabe que sufrimos mucho. En esa época no obsesionado, pero sí que entraba ya mentalizado que tenía o quería hacer un gol en el partido y no, y lo vivo totalmente diferente. Prefiero, como hablábamos antes, dar la asistencia y que termine en gol a realizarlo, aunque si lo hago yo tampoco está mal. Bueno, creo que los que vinieron son todos muy buenos, pero si tengo que decir uno me quedo con Artur, que me sorprendió, la verdad que no lo conocía mucho sinceramente y salvando las similitudes obviamente y las comparaciones, es verdad que es muy parecido al estilo de juego de Xavi, el de querer siempre la pelota, el de jugar cortito,
el no perderla, saber que se la da y no la pierde. Muy, muy confiable, muy seguro, y la verdad que me sorprendió, pero ya te digo, me gustaron todos los fichajes que hizo el club este año. El aficionado del Barcelona siempre está acostumbrado, quiere jugadores de buen pie. Nosotros estamos acostumbrados a defendernos con la pelota y intentar de tener la mayor posición de pelota durante todo el partido, pero creo que hoy por hoy jugadores como Arturo, que aparte juega muy bien con la pelota, trabaja mucho físicamente y ayuda defensivamente, hoy por hoy es importante tenerlo dentro de un plantel. Creo que cada vez el fútbol pasa más por lo táctico, por lo físico, que cada vez se hace más difícil entrar a los equipos, más aburridos los partidos y sobre todo cuando vas a jugar de visitante o Champions, cuando viene la instancia dura, se nota lo físico en los equipos rivales, que siempre somos los más chicos de todos, y está bueno que tengamos jugadores de ese estilo también. Que tengo todo acá. Hace los 13 años que hice toda mi vida acá. Estoy en el mejor equipo del mundo. La ciudad va, si no es la mejor, una de las mejores del mundo. Tengo mi familia que queda acá, mi hijo nacidos en Cataluña. No tengo ninguna necesidad de irme a ningún otro lado por ninguna de todas esas razones.